Primero agradezco poder estar acá y también poder recibir toda la información que, igual que ustedes, me está enriqueciendo a mí. Yo quiero que ustedes ya, de entrada, se olviden de que yo les vaya a dar alguna respuesta. Tal vez lo que pueda llegar a hacer es trasladarles mis interrogantes y si podemos entre todos construir una respuesta, o si no, por lo menos esperar que quienes van a venir en la jornada de la tarde, que realmente tienen una trayectoria mucho más extensa en lidiar con la ley penal tributaria, nos puedan ayudar a dilucidarlos. Yo les quiero contar que fue un poco lo que me costó, lo que nos costó, porque acá por suerte tengo al lado mío quien fuera mi compañero en la Fiscalía número 8 y que a principio de este año pasó a un cargo en la secretario de Policía Judicial, el doctor Lombardo. Entonces él sabe lo que nos tuvimos que romper la cabeza con las primeras denuncias y bueno, hasta ahora. Yo creo que la primera dificultad que nosotros nos encontramos cuando tenemos que abarcar, voy a ser más amplia, los delitos económicos en general, tiene que ver con un tema de inclinación natural. No estoy hablando de mi persona, estoy hablando en general de todos los que hacemos derecho penal. En general, el que elige la rama del derecho penal tiene otros gustos, tiene otras inclinaciones, le gusta mirar la ley y el orden, si es hay, y no se lleva bien con los números, le gustan las palabras, le gusta lo que está redactado, no que está en forma de cuadro, que está en un lenguaje que no comprende. Entonces, ya tenemos una primera dificultad que tiene que ver con la posibilidad, con el interés y con la capacidad de comprensión. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es familiarizarse con un idioma diferente, como cuando leyó por primera vez el Tratado de Zaffaroni, que no, la primera lectura no entendía nada porque era un idioma diferente. Bueno, esto es un idioma diferente. Cuando estaban hablando, ellos hablaban con total, digamos, simpleza de conceptos como hecho imponible, base imponible, que son básicos. Pero nosotros, yo, digamos, desde el año 95 que rendí finanzas, acá tengo uno de los responsables de que yo haya aprobado, son términos que nosotros los dejamos de usar. Tenemos otra dificultad, además de esta que yo les digo, que es la formativa, porque la universidad no nos prepara, no tenemos materias contables, a diferencia de los contadores que creo que tienen 7 materias. Bueno, ese es un tema. En general, los que estudiamos, los que elegimos Derecho, ya nos veníamos llevando mal con matemáticas y sus parientes en el secundario. Entonces, no queremos que en la facultad nos instruyan en cuestiones contables, pero son indispensables las cuestiones contables. Entonces, por eso les digo, tenemos un déficit de formación, hasta nos cuesta entender las pericias contables. A veces le tenemos que pedir al perito que nos haga los puntos de pericia para después que la pericia sirva. Entonces, esto abarca todos los delitos económicos, pero en particular la ley penal tributaria es un segmento de mayor dificultad que los económicos en general. Pero esa es la primera dificultad. La mayor dificultad que yo advierto tiene que ver con algo que se nombró mucho y es la alta tolerancia social al no pago de impuestos. Nosotros estamos enmarcados en un país donde no pagar impuestos no está percibido por quien no los paga o que los paga tardíamente como la comisión de un hecho ilícito. Ni siquiera, o sea, es algo, a veces lo toman como mecanismo de financiamiento. Nosotros a veces escuchamos a los empresarios cuando vienen, cuando nosotros los citamos, que nos dicen, no, pero yo elegí el mal menor. Bueno, el mal menor, ¿cuál es el mal menor? En esta sala de audiencia, ya me quedan las palabras, en esta sala se habló de los hospitales, de las carreteras, de las rutas, de la policía, es el reclamo de seguridad, de la justicia. Por eso les digo, esa tolerancia al no pago de impuestos complica. Nos complica a nosotros porque a veces nos sentimos que estamos pidiendo prisión por deuda, o sea, que esto es la vuelta a la prisión por deudas. Y también por la percepción que tienen de sí mismos los imputados, que no se perciben como delincuentes. No tienen una percepción de quebrantamiento de una norma. O sea, si uno les dijera, ¿usted es capaz de robar? No. ¿Usted es capaz de...? No. Y bueno, pero nosotros estamos hablando que el rango de pena de la ley penal tributaria es el equivalente a todas las defraudaciones, a todos los rangos de estafas. En general tenemos de 1 a 6. Puede haber más, según los casos. O sea, pero ellos no se perciben estafadores, no se perciben. Entonces,
esta dificultad que tenemos desde el Ministerio Público y desde los jueces de no percibir los delincuentes y no perseguirlos de la misma manera, y los contribuyentes que no se sienten delincuentes, sumado a que no nos gusta lo que estamos leyendo, es un combo que es difícil de conducir. Pero bueno, a medida que uno va por repetición, digamos, causa, va incorporando, introyectando valores, entendiendo que el Estado tiene que poder cumplir sus fines y que nosotros estamos para, digamos, tratar de que desde la faz punitiva haya algún tipo de respuesta. Cuando digamos, no es casual la selección del tema de agentes de recaudación, tanto el doctor Lombardo como yo propusimos que este primer tema a abordar por parte de los especialistas en derecho tributario fuera tuvo que ver con que el grueso de las denuncias que tenemos nosotros en trámite tienen que ver con apropiación indebida de tributos. O sea, tal vez hay figuras que desde el punto de vista dogmático son más divertidas para analizar, porque tienen otros resortes, como podría ser la evasión, o podemos hablar de la asociación ilícita tributaria, pero nos pareció que era fundamental comenzar esto que entiendo que es la primera de una serie de encuentros, porque estoy segura que a ustedes les pasó lo mismo que a mí, anotábamos, pero a veces se nos terminan diluyendo algunas cuestiones porque nos falta, esto es hacer capas, es por capas, tenemos que ir haciendo capas. Entonces, nosotros tenemos que, les decía, por repetición incorporamos que tenemos un bien jurídico protegido, que es la hacienda pública, que esta hacienda pública permite el cumplimiento de los fines del Estado, entonces que no estamos persiguiendo a las personas porque se atrasan en los pagos, que es algo más complejo y que no es simplemente un delito patrimonial, que estamos en el ámbito de los delitos pluriofensivos, o sea, no tenemos solamente un ataque patrimonial y esto tiene que ver después con otras consecuencias, entre ellas la de la eliminación de la suspensión de juicio a prueba, porque si fuera un delito meramente patrimonial, no tendría en sí mismo un sentido, no quiere que lleguemos a eso. Todo llega. Bueno, entonces, les decía a ustedes, las primeras denuncias que recibí en el título de esta charla es el balance a 2 años. Las primeras denuncias que tuvimos nosotros son de abril de 2013, entonces en realidad nuestro balance va a ser de abril del 2013 ahora lo que pudimos o no pudimos hacer, que fue cuando realmente llegaron a nuestras manos las primeras denuncias. Hablo en plural, insisto, porque lo querría tener acá. Pero bueno, entonces, las primeras denuncias que recibimos fueron de apropiación indebida de tributos y 3 de apropiación indebida de aportes de la seguridad social. Bueno, el primer interrogante, creo, sí, capaz que me equivoco, tengo mala memoria, el primer interrogante que tuvimos era si no existía alguna violación, alguna garantía constitucional, empezando por la de la autoincriminación, teniendo en cuenta que todas las denuncias que recibíamos nosotros, quien se había colocado en esa situación era el propio contribuyente, porque nacían de una declaración jurada del contribuyente, donde el contribuyente declaraba haber retenido o haber percibido y no haber ingresado. Por lo tanto, no decíamos, pero está confeso. Era el primer ruido que teníamos en un sonajero en la cabeza. Digo, ¿cómo empezamos así? No tenemos un denunciante que viene y que nos cuenta un hecho terrible, nada. El propio contribuyente hizo su declaración jurada y acto seguido fue denunciado. Entonces, sí. Y también veíamos, por lo menos en el primer paquete de denuncias, que todas eran iguales. No teníamos casos donde ARBA había ido contra los que no habían presentado las denuncias, las declaraciones juradas. Perdónenme que tengo como palabras pegadas en la lengua que son de las que uso todos los días. Los casos en los que los contribuyentes no habían presentado las declaraciones juradas, entonces ARBA los había investigado, había descubierto que se habían apropiado de recursos de tributos y los habían... No, eran todos los confesos. Entonces ya es como que estábamos con algún ruido. Ustedes tienen que entender que nosotros venimos del derecho penal, sobre todo para los tributaristas, y que nosotros, o sea, los principios constitucionales, es como la materia con la que trabajamos todos los días. Ni les digo los defensores que están acá, que deben estar dando vueltas carnero, lo estoy diciendo.
Claro, están preparando las defensas, ya están escribiendo la inconstitucional. Bueno, entonces decíamos, ¿pero esto es constitucional? Bueno, ¿podemos hablar de dolo cuando es el contribuyente el que en su declaración jurada expresa su situación? Bueno, otro problema, pues yo por eso les digo, vengo a hablar de los problemas que tengo. Estoy haciendo terapia con ustedes. Entonces, otro problema que nosotros teníamos con el doctor Lombardo era la realidad dinámica. Acá el doctor Bueno y el doctor Carballal adicionaron el cambio normativo. Yo ya nada más, con el problema de que ARBA me denunciaba que no habían pagado y para cuando yo pedía el informe, o el doctor Lombardo pedíamos los oficios, ya habían pagado. Entonces, ni siquiera teníamos una... O sea, nosotros si tenemos un muerto, sigue muerto. Pero... Claro. Nos cambiaban permanentemente la información. Ustedes, vuelvo otra vez, pónganse en la cabeza nuestra un poquito, hagan un ejercicio, los tributaristas, de la cabeza nuestra donde nos cambia permanentemente la realidad, no sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces los instructores nos decían, pero este ya pagó, ¿qué hacemos? Y bueno, por eso les digo, fue muy duro, muy difícil. Aparte, llegaba un momento en el que no sabíamos si esto que hubiera pagado tenía o no un impacto en nuestra realidad penal, si lo teníamos que tener en cuenta, si no lo teníamos que tener en cuenta. Entonces, seguíamos ahí horas y horas, que era pura polémica. La instrucción no eran oficios, era polémica, era polemizar a ver qué teníamos que entender. Otra cuestión que empezó a quemarnos la cabeza fue cómo se llegaba a los 40, porque acá... Yo respeto, obviamente, al doctor Budassi y que no tengo dudas que sabe mucho más que yo, por lo menos. Pero él dice, no, porque las normas son claras, son fáciles, ¿qué tenemos que interpretar? Y a mí me parece que son difíciles, que tengo todo para interpretar y que no entiendo nada. Entonces, digo, los 40, porque todo el mundo sabe contar hasta 40, ese no es el problema, es cómo se componen los 40. Entonces, nosotros teníamos el problema en que no sabíamos si lo que ARBA nos estaba denunciando nosotros lo íbamos a interpretar a la luz de las normas de la ley penal tributaria de la misma manera. Aparte les adelanto, esto después yo voy a contarles a qué pequeñas conclusiones fuimos llegando. Tampoco era pacífica la doctrina, porque no es que nosotros agarramos todos los libros y todos los libros tienen claro cómo se llega a los 40.000, ¿no? Entonces, era también una toma de posición lo que teníamos que hacer. Es una decisión, decir, ¿de qué lado del Jordán estamos? Bueno, con relación a lo primero de los problemas que yo les planteé a ustedes sobre la inconstitucionalidad o no, bueno, después de hacer un tiempo, nosotros tuvimos que asumir que existía un deber de colaboración de los contribuyentes, que no era cualquier persona un agente de recaudación, que para ser un agente de recaudación, como bien lo dijeron acá, había que tener una relación comercial que lo uniera con el contribuyente y de una envergadura que descartaba la verdulería de las bolivianas. O sea, estamos hablando de una estructura económica importante. No es cualquiera el agente de recaudación, entonces este deber de colaboración en principio no sería inconstitucional, porque convengamos que se le está poniendo a una persona prácticamente se lo está designando funcionario público. Y ese es un debate en el que no quiero entrar, pero piénsenlo, de pronto el agente de percepción o recaudación está por decisión de la autoridad cumpliendo una función que es parte de la soberanía del Estado, con la recaudación de impuestos. Entonces, estamos teniendo una gran cantidad, posiblemente, acá el defensor me dice que no, de funcionarios públicos, claro, según mi mirada, que no quiero polemizar sobre eso, lo tomo como potencial. Potencialmente estamos designando en forma accidental personas que participan de funciones estatales. Bueno, con relación entonces a cómo llegamos a los 40.000, ahorita les planteaba, con relación al primer problema, yo les voy a ser sincera, si ustedes me dicen, yo preferiría que mis denuncias no llegaran por la confesión del contribuyente, que llegaran, que sobre todo se trabajara sobre los contribuyentes que no presentan la declaración jurada. Pero ya este primer control de constitucionalidad, por lo menos yo lo soporté, puedo seguir adelante.
Entonces, sigo adelante y no me cuestiono cuál es el universo que me está llegando a la Fiscalía. Ahora viene el tema de los 40.000 o 20.000 si se trata de aportes para la seguridad social. Acá tenemos dos posiciones, en realidad tenemos varias posiciones, pero básicamente tenemos la posición de Falcone, que establece que esos 40.000 tienen que corresponderse a una única operación. Entonces, tiene que haber una operación que por sí sola genere una retención o percepción de 40.000. Y siempre, obviamente, como es una sola operación, esto tracciona que es un solo tributo. Igual, generalmente, esto hasta ahora se ha dado con ingresos brutos. La segunda posición, podemos señalar que es la de Cataña, permite la suma, mientras se trate del mismo mes, de todas las retenciones y percepciones que realiza este contribuyente. También se nos planteó que los instructores, a veces me preguntaban a mí, ¿tenemos que sumar percepciones por un lado y retenciones por el otro? Y yo ahí también tuve que hacer como un ejercicio de representación, ¿no? Y decir, bueno, percepción es proveedor, retención es cliente, ergo estamos dentro de una misma realidad económica, no corresponde que yo la divida. Entonces dije, no, chicos, sumamos retenciones y sumamos percepciones. Entonces, en particular yo, por lo menos hasta hoy, porque capaz que viene el doctor Navarrial y me explica por qué estoy equivocada y estaría bárbaro, por lo que les voy a decir ahora, entiendo que estamos hablando siempre de ingresos brutos, que estamos hablando siempre del mismo contribuyente, o sea, del mismo agente de retención, no contribuyente, perdón, del mismo agente de recaudación, sea retención o percepción, y que se suman ambos regímenes de retención y percepción, y que así llegamos a 40.000. Ahora, ¿cuál es la consecuencia práctica que tiene esto? Si yo tengo una sola operación, la pruebo fácilmente. Si mi universo está compuesto de 50.000 microoperaciones, yo, Ministerio Público, ¿puedo entender que la mera declaración jurada alcanza? Y no, ahí yo tengo que decir que no, porque si en materia penal nosotros siempre decimos que la confesión no alcanza, que tiene que haber otras pruebas para poder llegar a una condena, no podemos decir que la mera declaración jurada alcanza para considerar que esto está bien. Entonces, nosotros tendríamos que probar todas las operaciones que terminan en 40.000. Ustedes imagínense, ya los que están en la justicia saben lo que significa esto. Es terrible. Arba nos manda el Excel, ¿no? Porque yo les cuento esas cosas, voy a hacer las cosas así de la cocina. Nosotros mandamos a pedir, bueno, declaró más de 40. Bueno, mándennos cómo se compone eso. Y cuando abrimos el Excel, son 1.000.000 y no sabemos por dónde empezar. Pero encima tenemos otro problema, y esto que por favor me corrijan los tributaristas, que es que las percepciones y las retenciones se prueban de manera diferente. Entonces, nosotros, como la percepción en realidad implica que esa persona me pagó a mí un plus, corríjanme si estoy diciendo pavadas, un plus, yo puedo pedir la factura de la operación y en esa factura tendría que estar, de hecho generalmente está, discriminada lo que corresponde a la alícuota de ingresos brutos. Y de ahí se desprende otra pregunta, otra cuestión que me hacen los contribuyentes, y eso me encantaría que después les den un poquitito más para que me hablen del devengado y el percibido. Cuando dicen, no, pero no me lo pagaron en efectivo, me dieron un cheque de pago diferido y a mí esa plata no me entró. Por otro lado, el régimen de las retenciones lo tenemos que probar de la documentación, corríjanme, de la contabilidad del contribuyente. Ahora, la jurisprudencia en este sentido es bastante conteste en que una vez que se formalizó la denuncia, ARBA no puede requerirle al contribuyente colaboración, al contribuyente, a la gente, disculpen, en este caso a la gente, no puede requerirle que aporte información, porque ahí sí se estaría vulnerando la garantía de la provisión de la autoincriminación. Entonces, ¿qué tenemos que salir a hacer? A allanar. Entonces, tenemos que encontrar dónde está el contador, dónde están ubicados los libros y salir a buscar toda la información contable que nos permita
validar esa información que ARBA me mandó en el Excel. Por eso les digo, eso que parecía tan sencillo y que el doctor Budazzi no entiende cómo nosotros tenemos problemas, Y debe ser que los fabricamos, porque probablemente lo que pase es que estos dos mundos no ensamblan exactamente, tienen muchos puntos de fricción. Entonces, todo esto, por eso les digo, en el balance va a ser que estamos en proceso, porque imagínense con todas las cosas que les estoy contando, todo lo que tenemos que hacer es un mundo de papeles. Pero ahora viene otra dificultad. Nosotros, además de eso, le pedimos información a la AFIP, le pedimos a ARBA todo el tiempo. Es más, le tengo que agradecer a la gente de ARBA, Agustín Arana no está acá, pero muchísimas veces vienen a la Fiscalía a explicarme, porque la verdad que hay momentos en los que... y ese es el privilegio que tengo por estar en La Plata. La verdad que el día de mañana, cuando yo entienda, les prometo que voy a ir a explicarles a Bahía Blanca, a Dolores. Denme un tiempo. Bueno, entonces pedimos la información de AFIP, de bancos, toda la pedimos y no la entendemos después. Por eso es lo que yo les decía primero, porque la AFIP es críptico, es arameo, no le entendemos los informes a la AFIP. No están, o sea, no le da, hay un tema que no quiero distraer tanto, pero hay veces que uno recibe pantallas, recibe cuadros y después cuando uno dice, bueno, pero acá viene acompañado con el informe, tiene 3 renglones. Visto la documentación que te dice, gírese a la OFIC a sus efectos. Y bueno, y nosotros la tenemos y hacemos anexo documental. Y así es. Yo les digo, parece tremendo lo que estoy diciendo, es tremendo. No es que parece, es. Bueno, vamos a suponer en un ejercicio imaginario que nosotros nos encontramos, que estamos bien plantados y que tuvimos suerte y en esa denuncia por lo menos había una retención o una percepción superior a 40.000 y que entonces no es tan complicado para nosotros determinar que existió. Viene el empresario y el empresario dice, pero no podía, no tenía plata, no pude pagar. Si yo pagaba los impuestos, no pagaba los sueldos. Estuve en crisis económica, cayó un meteorito. No sé, ustedes, son muy variadas las explicaciones. Al principio, yo les cuento que yo me conmovía. Yo me conmuevo con los empresarios. No, pero en serio, a mí me agarraba como una cosa, digo, me venían a hablar todos de la crisis económica. Ya el quinto que me vino a hablar de la crisis económica y no me traía un papel, nada, ya me dije, estos me están cuenteando. Uy, ya, nos quedamos sin luz, nos están echando. Bueno, entonces, ahí surgió otro planteo para la Fiscalía. La retención o la percepción, sobre todo el problema es con la retención, no tanto con la percepción, porque es muy raro que alguien conforme una factura si esa percepción no existió. Pero con la retención muchas veces hay como ficciones contables, o por lo menos los empresarios dicen que no hubo retención. Si estoy hablando y no me están entendiendo, si se aburren no importa, pero si no me están entendiendo avísenme, por favor. Entonces, ¿qué nos pasaba con las retenciones? Las retenciones, porque yo les decía, a diferencia de las percepciones, la persona es la que paga y dice que se quedó con una parte que se la tiene que depositar a ARBA en este caso. Pero puede ser que esa parte no la haya tenido, que simplemente haya tenido lo justo y necesario para pagar lo que dice que pagó y en realidad no retuvo nada. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, con la retención, nosotros tenemos el problema de que tenemos que probar que había algún tipo de capacidad material de retener. Porque si el empresario no tenía ni remotamente esas sumas, se nos complica a nosotros, porque pasaría a ser una ficción contable la retención. Entonces, llegamos a la conclusión de que necesitamos pericia contable. Ahora bien, y los que trabajan en la justicia saben, no hay peritos, no hay fechas, y muchas veces nosotros a los peritos les tenemos que dar toda la documentación para que puedan hacer la pericia.
gracias a Dios lo tengo acá al doctor Lombardo, que le va a generar un compromiso moral de colaboración de todo el equipo de contadores que están acá presentes para ayudarnos, aunque sea a nosotros y a toda la provincia de Buenos Aires, a juntar la documentación que necesitamos para las pericias contables, porque asesoría pericial no sale a buscar libros, no sale a buscar el informe de las cuentas de los bancos. Primero tenemos que juntar toda la documentación contable y después cumplir con el 247, que bueno, que nos den turno, y cumplir con el 247. Por eso les digo, esto que parece tan sencillo es sumamente complejo. Y a esto lo ato a algo que se dijo recién acá, y está muy relacionado con esto que decíamos, que es el tema del elemento subjetivo del tipo penal. A diferencia de lo que ocurre con la evasión y otros delitos previstos en la ley penal tributaria, este tipo penal es un tipo omisivo. Ahora, no quiero invadir el terreno de lo que va a ser digamos, la charla de la tarde, pero es un tipo omisivo donde no tenemos, como pasa en la evasión, expresiones como ardido o engaño que ya nos colocan fácilmente en el ámbito del dolo. ¿Sí? Nosotros tenemos simplemente una omisión. Entonces tendríamos que probar el dolo. El problema es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es dolo. Porque ya en el ámbito del derecho penal tenemos desde los que entienden que es un hecho psicológico que comprende un conocimiento y una voluntad y que tiene que ser probado, lo que es una prueba diabólica en estos temas, hasta las posiciones más normativistas que dicen que el dolo es algo que se imputa, que es solo el saber, ¿sí? Yo no quiero tomar partido, cada vez voy para lo más simple, imagínense para dónde me estoy yendo. Lo que sí puedo decir es que, como señalaba creo que el doctor Carballal, hay elementos que nos pueden, si bien el dolo mismo, o sea, nosotros no podemos estar en la cabeza de la persona para saber qué quiso, qué supo. Sí sabemos que el agente de recaudación no es una persona común y corriente, insisto, es un empresario de cierta envergadura, que se tiene que voluntariamente dar de alta en un sistema, que tiene que elegir si elige el sistema devengado o percibido, más allá de que por defecto si no queda devengado. No es cualquier persona, tiene asesoramiento contable, porque generalmente se trata de empresas que tienen, si no tienen un contador, tienen un equipo contable, muchas veces dentro de la propia empresa. Entonces, el conocimiento de la obligación de la obligación ya, digamos, casi que cae de maduro. De hecho, yo acá no me acuerdo ahora el nombre del fallo, había señalado, bueno, después si no se los digo, un fallo donde directamente dice en una SRL de 2 socios con 15 personas, digamos, cuánto desconocimiento puede tener cada uno de los socios de la necesidad de pagar, depositar las percepciones y las retenciones. Pero tenemos otros elementos que nos sirven para corroborar este dolo que nosotros vamos a tener que salir a probar. Entonces, sin que esto, porque los defensores se van a indignar, porque van a decir que es derecho penal de autor y qué sé yo, uno de los factores que yo valoro es la trayectoria tributaria del contribuyente. Porque si este contribuyente, ahí se ríe, ya me estoy enojando, si el contribuyente todos los años se atrasa, se está financiando con el Estado. Básicamente no está pidiendo préstamos a entidades bancarias y simplemente se financia con la demora en el pago. Con las sumas que retiene, paga otras cuestiones y así evita el pago de ciertas. Entonces, los comportamientos tributarios, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, mándennos, ¿tiene fiscalizaciones anteriores? ¿Qué información tributaria anterior? Y si es, yo les digo porque a mí me lo pidieron expresamente en ARBA, si es para periodos en que no estaba vigente la ley penal tributaria, hay que pedirlo con levantamiento del secreto fiscal. Entonces, yo otro factor que valoro, no solamente esta circunstancia de conocimiento que tiene que ver por tratarse de un sujeto especial, sino también por esta conducta tributaria. Otra cuestión que tengo en cuenta, y esto en este sentido, a mí me quitaron la inocencia en el transcurso de este año,
¿qué pasaba? Yo les decía a ustedes, venían los empresarios a decir que tenían problemas económicos y planteaban como que había sido una circunstancia aislada que los había llevado a ese problema de no poder pagar. Y para cuando nosotros estábamos evaluando la posibilidad de una salida alternativa, y venían las ampliaciones de las denuncias de ARBA porque seguían haciendo lo mismo por periodos posteriores. O sea, ningún pobre empresario. Por eso les digo, por eso lo que yo tomo también como positivo es que uno, a partir del transcurso del tiempo, con la repetición de denuncias, va haciendo un background, va haciendo un acopio de conocimientos que le permiten, por lo menos en las denuncias más nuevas, manejarse de una manera más sólida. Otro problema, digamos, que encontramos con la aplicación para la aplicación del artículo 6, y en principio digo el artículo 6 porque son el grueso de las denuncias, es el tema de la autoría. Porque el artículo 14, nosotros estamos acostumbrados al autor persona física. Vino el señor, le disparó y ese es el autor. Y se acabó el problema. Y no tenemos más problema. Pero en la Ley Penal Tributaria, el artículo 14 nos dice que cuando se trata de una persona jurídica, puede ser un montón de personas, pero nosotros tenemos que demostrar que efectivamente hayan intervenido en esto. Entonces ahí nosotros tenemos la dificultad que tiene que ver que podemos tener varias personas dentro de una empresa que potencialmente podrían estar en la mira nuestra. Entonces, ahí, desde los expedientes de fiscalización me sirven un montón, así que ustedes fiscalicen. Otro elemento que yo tomo en cuenta es el expediente de fiscalización. Lo miro, si es que tiene un expediente de fiscalización en algún momento, porque ese generalmente tiene notas firmadas, tiene el alta, tiene la autorización para un mandatario. Entonces nosotros con eso podemos construir o podemos acreditar más o menos dentro de esa persona jurídica quién era el que efectivamente tenía la carga de cumplir con las obligaciones tributarias. Porque esto no es una ficción, o sea, el derecho penal a nosotros no nos permite las ficciones. Por eso el artículo 14 lo que quiere ir es al principio de realidad. No le importa quién en la ficción es el que manda en una empresa o es su representante legal. Lo que nos pide el artículo 14 es que nosotros demostremos en la práctica que esa persona que estamos imputando era el que tenía esa atribución dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que eso tiene algunos matices en cuanto a la prueba de la autoría. Bueno, eso nos lleva a algo que yo no voy a resolver y se lo dejan al doctor Navarrial, que es qué hacemos con los asesores contables. ¿Sí? Porque nosotros tenemos, los imputamos, no los imputamos. ¿El asesor contable aconseja o el asesor contable es parte del problema? ¿Sí? Bueno, eso a ellos. Entonces, yo hasta ahora no imputé ninguno. Por eso, entonces, con los contadores es un tema, porque en la evasión tributaria, y ni les digo en la agravada, es fácil imputarlos, porque hay todo un despliegue de una ingeniería fiscal que claramente los deja para adentro. Pero esto es muy sencillo. Acá yo percibí y no deposité. Y capaz que en una de esas el contador no tiene nada que ver. El contador hace lo que le está diciendo el presidente de la empresa conforme los destinos que le quiere dar. Capaz que se quiere ir a Europa con la mujer, con esa plata. Y el contador no tiene nada que ver. Por eso les dije, yo no me voy a meter en eso, pero se los dejo como posibilidad. Y también se los dejo como posibilidad para que charlemos con el fiscal que viene a la tarde, que he experimentado, qué pasa con la situación privada del empresario. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre se dice que Argentina es un país de empresas pobres con empresarios ricos. Nosotros nos encontramos empresas en crisis con empresarios que no resignan gastos. Ese nivel de vida y con sociedades que muchas veces son unipersonales, digamos. Ese nivel de vida particular, ¿yo lo puedo valorar? Cuando a mí viene el empresario y me dice las dificultades económicas de la empresa, no pude pagar, no pude depositar, la verdad que si no tenía que echar al personal, y yo estoy viendo que la señora
tiene la tarjeta de crédito que le explota. ¿Yo lo puedo valorar o no lo puedo valorar? Porque, vuelvo otra vez, nosotros siempre estamos tocando derechos distintos del penal. Nosotros tenemos un derecho privado que nos enseña que la persona jurídica es independiente del sujeto que la compone. Entonces, yo puedo, quebrar esa barrera y decir, no, acá la empresa no está en crisis. Seguramente sí puedo tener en cuenta lo que esté en los balances, cómo repartieron dividendos. Por ejemplo, si están repartiendo dividendos en la empresa y están dejando a la empresa en una situación en la que no va a poder, o sea, todos los empresarios no son improvisados, ellos previsionan. Entonces, si reparten dividendos en volúmenes que después los van a dejar en una situación futura de impotencia, y bueno, mientras pasaba todo esto, porque la vida pasa y en el medio cayó una bomba. Y Penasino se va a empezar a reír, porque en el medio de todos estos problemas que yo tenía, cayó una bomba nuclear. Vino Hiroshima, hizo el hongo. ¿Qué pasó? Sintéticamente, ARBA toma conocimiento que había un software ilegal que permitía que determinados, que los comerciantes pudieran detraer, y acá que me corrija todo lo que diga mal, detraer de la facturación un porcentaje que iba a quedar no declarado a partir de un programa informático que no estaba instalado en el controlador fiscal. Estaba instalado en la PC que está al lado de la caja, de un montón de comercios de la provincia de Buenos Aires. Un montón. Bueno, y aquí surgió otra dificultad. Por eso la ley penal tributaria, que parece clara, yo necesito anteojos. Artículo 18 y siguiente contiene normas procesales. Las normas procesales, por definición, son facultad local. ¿Qué pasa con las normas procesales? Se aplican. ¿Cómo compatibilizamos las normas procesales que contiene la ley penal tributaria? Todo el mundo tiene una ley penal tributaria. Yo les diría que miren, en este particular tuvimos la explosión con el 21, pero rige todo, 18, 19, 20, 21. ¿Cuál era el temperamento a seguir? En el caso si no recuerdo mal, lo que se esperaba era poder lograr la aplicación lisa y llana del artículo 21 para que el juez de garantías les diera un allanamiento para después determinar la deuda y, si superaba los 400.000, hacer las denuncias de evasión. Doctor Penasino, ¿me corrige? ¿Está correcto? Bueno. Contador, no es doctor. ¿Qué pasó? El juez de garantías dijo, ¿un allanamiento yo directamente? No, yo cuando estudié el Código Nuevo decía que los allanamientos son a requerimiento del fiscal. ¿No? Yo no puedo un allanamiento si a mí un fiscal no me lo pide. Y justo salí desinsaculada. Entonces, me vienen a mí. ¿Y qué pasa? Yo soy un funcionario público. Si tengo una noticia criminis, yo tengo que encauzarlo como una denuncia penal. Eso, para mí, ese conocimiento que me estaba mandando el juez de garantías, que dijo, visto lo que antecede, como si fuera un delito ya directamente probado, que pasara a análisis del Ministerio Público. Bueno, ¿qué hice? Valoré lo que tenía, pedí un par de pruebas más y pedí yo el allanamiento. Entonces el problema pasó a ser mío. Todo el problema que era de ARBA, de determinar la deuda, saber si eran 400, separar y qué sé yo, ver las computadoras, qué sé yo, me compré un problema. No, perdón, me compré 36 problemas. Para cuantificar, a les gustan los números, me compré 36 problemas. Y la casa matriz. Bueno, ¿cuál fue la dificultad allí? Ahí parecía, a simple vista, que no íbamos a tener problema porque había un ardid o engaño de libro, ¿no? De Gladys Romero. Teníamos el programa informático que cambiaba las cosas. Pero ¿cuál es la dificultad?
Si bien nosotros tuvimos una reforma en materia de delitos informáticos que nos colocó en la punta para analizar este tipo de hechos, por el principio de especialidad no se aplica los artículos de delitos informáticos, sino que se aplica la ley penal tributaria. Y la ley penal tributaria solo prevé la alteración de registros cuyo contralor o que estén sometidos a control u homologación del Estado. Por lo tanto, lo que tendría que haber tocado ese software para entrar en las normas del 12 o 12 bis es el software del controlador fiscal. Pero yo, como les dije, tocaba el software de la computadora. Así que eso suscitó un montón de conflictos que tienen que ver con el encuadramiento, porque si nosotros tenemos que ir al artículo 1, vamos a tener que probar como condición objetiva de punibilidad, o para los defensores seguramente como elemento del tipo penal, pero eso es una pelea que la podemos tener en otro afuera, los espero, vamos a tener que probar los 400.000. Pero eso va a significar, y yo les dije antes, que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que algo cuando pasa a ser denuncia, ya ARBA pierde las facultades de pedir la colaboración directamente a los contribuyentes. Lo que era sencillo si no hubiera sido una denuncia penal, al judicializarse como una denuncia se transformó en un elefante en el bazar X. Bueno, para los que son más jóvenes, en cualquier bazar. Claro, los que son del interior no saben lo que es el bazar X. Bueno, entonces, ahora nosotros estamos en una etapa en la que tenemos que primero, con todas las garantías del proceso penal, artículo 247, mediante notificar a cada uno de los contribuyentes que vamos a mirarle la máquina, que nombre su perito de parte y que venga. Y recién ahí empezamos a mirar. Después tenemos que encontrar el software, después que tengamos el software, como nosotros, esto es 2014, pero lo que se denuncia es 2013, tenemos que ver cómo opera el software con relación al 2013. La Fiscalía tiene que buscar toda la documentación contable, los contadores tienen que hacer la pericia contable, tienen que determinar la deuda como si fueran expertos tributarios que no lo saben hacer, porque eso lo saben hacer ustedes, y no lo sabe hacer asesoría pericial. Sí. 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 Nosotros lo estamos disponiendo como pericia. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa previa. Como de repente nos encontramos de un día para el otro con 200 computadoras o más y 100 controladores fiscales o más, que están todos, pobre ARBA, porque están la gente de ARBA designada como depositario judicial. Sí, le quiero explicar un segundo. No, por eso le quiero decir, voy ahí. Estamos en una etapa previa. Todavía ni siquiera llegamos al contenido. Estamos tratando de ir máquina por máquina con un bloqueador especial de datos para no alterar las memorias de las computadoras, porque uno prende la computadora y ya se alteraron los datos. Entonces eso le permite a los defensores articular un montón de defensas más. Entonces, con un bloqueador forense, del cual tenemos uno solo y le tuvimos que mendigar a ARBA que nos lo compre porque no lo teníamos, estamos máquina por máquina viendo qué máquina tiene el programa, no analizándola, viendo cuál tiene el programa y devolviendo las que tienen fotos familiares, filmaciones, las cámaras de seguridad del negocio. Estamos ahí parados. Después, seguramente, vamos a disponer como si fuera una pericia informática. En general, las pericias informáticas se disponen cumpliendo al 247, no se hacen vía juez de garantías. No lo tratamos como si fuera correspondencia el software. Nosotros, tal vez después de esto, se le le prende la lamparita y nos piden, como nosotros secuestramos con orden de juez de garantías, y nosotros cuando secuestramos en el objeto del secuestro, dijimos que secuestrábamos para buscar ese programa, entendemos que está satisfecho, digamos, la cobertura constitucional con ese primer pedido de juez de garantía. Yo no secuestré por razones de urgencia, secuestré con la intervención del juez de garantías. No les estoy diciendo que a mí el juez de garantías me pasó las actuaciones y yo le requería al juez de garantías el allanamiento con el secuestro para buscar eso. Sí. Claro.
Bueno, eso será una cuestión discutible, sí. No, no, y con el contribuyente citado. El bloqueador se pone cumpliendo el 247 también. Sí, pero lo hacen previo a la pericia. Claro. La orden de secuestro para periciar, pero porque yo no encuentro el vicio. Avísenme porque si no estoy haciendo todo mal. Nosotros pedimos... No. Nosotros pedimos el allanamiento con el secuestro de las máquinas para ir a buscar el software. Una vez que tenemos las máquinas secuestradas con autorización de juez de garantías para buscar ese software, lo que estamos haciendo en cumplimiento del 247 es identificar qué máquinas tienen el software a los efectos de devolver las que no lo tienen, ¿sí? Con cada contribuyente en particular que viene con su perito y frente a él y su perito le hacemos acto de entrega a la máquina que no lo tiene. Una vez que tengamos todas las máquinas que tienen el software, se van a designar las pericias informáticas para cumplir con el objeto por el cual yo las tengo para eso. Entonces, es para eso. Pero si no, ¿cuántas cosas le tengo que pedir? No. Pero el bloqueador, al solo efecto de determinar si existe ese programa, no el contenido que tiene la computadora, sino el programa nada más. Y el bloqueador por supuesto, nosotros acá, o sea, nosotros podríamos no hacer esta tarea del bloqueador, pero ¿qué pasa? La gente quiere sus fotos, la gente quiere sus filmaciones, la gente quiere sus cosas. Entonces, nosotros para poder devolver lo que no sirve, con un bloqueador forense que no altera en nada la máquina y cumpliendo con el 247, o sea, en presencia del contribuyente, le devolvemos la máquina. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Después ustedes, capaz que si lo estamos haciendo mal, me arruinarán todo. Obviamente. Sí. Claro. Sí. Por este sí. Sí, por favor. Por supuesto. No. Es absolutamente reproducible. Sí, pero bueno, les sintetizo para redondear. Bueno, en eso estamos en este momento. Lo que les quiero decir, algo que les va a interesar, que es el tema del 56 bis, y después sí el balance para cerrar. ¿Qué nos pasó con el 56 bis? El 56 bis permite la aplicación del archivo sujeto a condiciones en determinados casos. En el caso particular nuestro tenía que ver con la insignificancia. Ahora bien, nosotros teníamos... Muchos contribuyentes pidieron, muchos agentes pidieron, vuelvo otra vez, ahora vamos a imaginarnos que volvimos al problema con el que empecé, que es la apropiación de tributos. Plantearon que ellos no habían podido pagar por problemas económicos y que ni bien lo habían resuelto, habían hecho el esfuerzo y habían pagado lo que el doctor Carballar les dijo. La deuda, los recargos, los intereses, o sea, habían pagado 3 veces lo que debían originalmente por un atraso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, en un caso puntual que entendimos que se daban las condiciones, se firmó un 56 bis. ¿Qué nos pasó cuando teníamos otros en estudio? Llegó lo que les dije a ustedes, todas las ampliaciones de denuncia. Y ahí nos dimos cuenta que antes de poder firmar un 56 bis, teníamos que conocer un poquitito más con qué bueyes estábamos arando. No sé si me explico. Entonces, hoy, Victoria Huergo entiende, yo hablo ya como Maradona, yo hoy entiendo yo hoy entiendo que el 56 bis tiene como una ratio legis muy buena para los casos de
pago extemporáneo por una ventana chiquita. Vamos a suponer que tomemos como fiscales un periodo de ventana de un mes, entonces digamos, o 20 días. ¿Qué hacemos con esta persona que se atrasó? No son las denuncias de ustedes no, tenemos denuncias de 180 días, 200 días, pero digo, para esos supuestos donde el atraso es un atraso que no nos permite, o sea, la Corte ni ningún órgano, tribunal jurisdiccional permite considerar el pago tardío de poco monto como si no se hubiera consumado el delito, pero entiendo que en esos sí se podría encuadrar en el 56 bis. O supuestos donde nosotros advertamos que efectivamente es un comportamiento absolutamente atípico del agente, excepcional, probado, fundado, donde estamos en el casi cercano a los casos de estado de necesidad, ¿sí? En esos ámbitos, y siempre estamos hablando de pagos extemporáneos, no de no pago. En esos ámbitos entiendo que podría ser una salida para descomprimir la aplicación del 56 bis. Bueno, para cerrar, antes de que me echen, como balance, yo entiendo que el balance es positivo, a pesar de todos los tropiezos que les dije que tuve, los zigzagueos, las dificultades que tuvimos con el doctor Lombardo, porque entiendo que esto se hace camino al andar. Entonces, cada denuncia nueva que llega estamos un poquitito menos, digamos, la tomamos un poquito mejor, la encauzamos rápidamente. También interactuamos permanentemente con ARBA, entonces ya nos están presentando denuncias que vienen acompañadas de mucha documentación, lo que nos facilita un montón de oficios que pedíamos al principio, ya vienen las denuncias con esa información, entonces el trámite se hace más rápido. Creo que en ese sentido es positivo. Lo que sí entiendo, que esto lo tenemos que tener en cuenta para no deprimirnos, que así como dijo el doctor Carballal, que en muy poquito tiempo con esta inflación cualquiera va a llegar a la evasión simple, también es cierto que cuando pasan estas cosas, generalmente se modifican las leyes, se actualizan los montos, como ya pasó tantas veces, y terminamos todo este esfuerzo que yo les describí en un sobreseimiento por aplicación del artículo 2 del Código Penal, donde es pacífica, por más que el Ministerio Público en la Nación hizo esfuerzos terribles por considerar que la actualización de montos no cambiaba nada, en definitiva, la jurisprudencia es pacífica con la aplicación del artículo 2 y los sobreseimientos. Entonces es probable que en un tiempo todo este esfuerzo termine en sobreseimientos masivos. Pero lo positivo, por otro lado, es que los proyectos que andan circulando para modificar la ley, por ejemplo, el anteproyecto del año pasado, prevé mecanismos de ajuste en la ley. Entonces, esto si vuelve va a pasar una vez más. O sea, descarto que con los índices inflacionarios que tenemos, esto va a pasar, porque la justicia es lenta y la administración es rápida, y la inflación es voraz. Entonces, con estos tiempos, que son incompatibles, porque las sentencias son firmes después de que llegaron a la Corte Interplanetaria, bueno, va a pasar. Pero lo bueno es que vamos a aprender de esto por una vez y se van a poner mecanismos como tienen otros sistemas, como tienen en los apremios. Por ejemplo, yo sé que la Caja de Económicas habla en caduceos, nosotros en los sueldos hablamos de IUS. Van a establecer mecanismos de equivalencias que permitan la actualización sin vulnerar el principio de certeza que rige el derecho penal. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias.